Yo me llamo Luis Villegas Solar. Fui profesor básico durante 45 años de mi vida. Estoy avecindado en Coelemu desde el 1973 hasta hoy día. Mira, el tren, la estación de Coelemu se construyó en el año 1914, cuando se construyó el tren ramal que corría desde Chillán a Concepción, pasando por diversos pueblos de aquí de la región. Entre eso, cierto, podemos decirte desde el norte hacia Concepción mismo, partía en Chillán, pasaba por Nebuco, por Rucapequén, Ñipas, Coelemu, Ranguelmo, Tomé, Penco, hasta llegar a Concepción. El ferrocarril corrió hasta el año, desde 1914 hasta 1985, en que por razones especiales haya que favorecer a los camiones, a los transportistas de camiones, a los transportistas de pasajeros a través de los buses, ¿cierto? El Estado se despreocupó del ferrocarril y lo abandonó prácticamente. Y por eso dejó de quedar las estaciones abandonadas. Como te conversaba anteriormente, el ferrocarril empezó a correr en 1914 hasta 1985 aproximadamente. La estación era un centro de reunión que tenía la gente coelemana, porque allá llegaban a las pasadas de los trenes a encontrarse con amigos, a recibir visitas y a disfrutar de la belleza que tenía la estación en esa época, porque aledaña a la estación había una cancha de tenis, habían juegos infantiles, entonces la gente iba a disfrutar. ¿Y por qué además llegaba gente a la estación? Porque era un lugar donde se embarcaban productos, ¿cierto?, para transportar hacia los puertos, hacia otras ciudades, tanto del norte como del sur del país, como por ejemplo cereales, vinos, animales también, y para transportar maquinarias que traían desde otros lugares y que se embarcaban aquí en la estación para mejorar la vida de la gente de la época. La estación dejó de funcionar y se fue destruyendo poco a poco porque la gente no se preocupaba. Y no se preocupaba porque el afán del chileno, perdona lo que voy a decir, ¿cierto? Pero es conveniente que se lo hagas ver a quien vean estas imágenes, de que solamente nos preocupamos de destruir, no de cuidar. Porque haciendo de un alcance, nosotros aquí en Coelemu tenemos el puente Itata Viejo, que es patrimonio nacional, pero está totalmente destruido, y destruido por negligencia de la gente. La gente no se preocupó, fueron sacando tablones, quemándolo, y es por eso que, gracias a Dios, ¿cierto?, ha habido una familia ahí dentro del recinto de estación que me parece que todavía está viviendo, o que vivió durante mucho tiempo, ¿cierto?, que cuidaron eso, el local de la estación. Y es por eso también de que la bodega que está al frente del edificio bonito, ese que está hacia el lado de los colegios, ¿cierto?, fue destruida por la gente, porque el material con el que fue construido fue pura madera chilena, madera exquisita para construcción, y por eso ha durado tantos años, porque imagínate, desde 1914 a la fecha van 110 años, que no es poco. Ahí en la estación podemos encontrar varias cosas que hacen típico a Coelemu. Podemos encontrar stand de tortilleras, ¿cierto?, que venden tortillas, que desde que prácticamente se instaló el ferrocarril en la zona, se han vendido tortillas.
En tiempos que corría el tren, vendían tortillas en las mañanas, ¿cierto? Alrededor de las 8:30, 10, 11 de la mañana, y en las tardes, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche aproximadamente, que era el horario de pasada del tren que corría, como te decía anteriormente, desde Chillán a Concepción y de Concepción a Chillán. Incluso aquí en la estación ocurría el cruce de trenes. ¿Qué significaba eso? Que el tren que venía de Chillán se cruzaba con el tren que venía desde Concepción. Se cruzaban aquí y seguían su rumbo hacia los respectivos locales o ciudades donde tenían que llegar. También podemos mencionar de que en la estación se instalaba la feria de comercio, ¿cierto? De los famosos días martes, donde llegan comerciantes de diversos lugares de la región a vender sus productos, y ahí vendían de todo, desde frutos del país hasta vestuarios, zapatos, útiles escolares, cosas como para alajar el hogar, hasta muebles vendían ahí, o venden todavía en el lugar de la feria. Y eso es más o menos lo que podemos decir de este local. Y también podemos mencionar de que en épocas pasadas, hasta 1985 aproximadamente, cuando ya dejó de recorrer el ferrocarril, se ocupaba el local donde están ubicados los colegios Liceo Domingo Ortiz de Rosa y Escuela Villa Jesús como cancha de fútbol de la comunidad, que dejó de funcionar como cancha en esos años aproximadamente también, y se trasladó rumbo al camino a Ñipas. Eso es más o menos lo que ocurre con el ferrocarril. Y un paréntesis, el ferrocarril tenía un lindo recorrido por el paisaje de la región, y especialmente desde aquí hasta Nueva Aldea aproximadamente, corría a borde del río Itata. Y mi opinión en estos momentos, viendo de que el tren en varios lugares del país está volviendo a circular, yo pienso que sería ideal que el tren ramal, como se conocía, volviera a recorrer esta zona, la zona de la región de Ñuble y hasta llegar a la región del Biobío, y que los pueblos que han sido afectados por el no paso del ferrocarril puedan volver a renacer. Esa sería mi gran idea y petición a las autoridades que pudieran manejar esta situación.